Muchísimas gracias por su participación en el Congreso. Ahora le damos paso a la presentación El diseño en la seguridad y salud en el trabajo como una oportunidad entre el sector construcción, telecomunicaciones y el sector eléctrico. Esta presentación está a cargo del ingeniero e integrante de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del sector TIC y construcción, el doctor Carlos Vidal. Él es ingeniero especialista en seguridad y salud en el trabajo y docente de posgrados, promotor del eficaz control de riesgos prioritarios en Red y Caira Group, asesor en seguridad y salud en el trabajo, entrenador y consultor para la gestión eficaz y control de las tareas de alto riesgo o críticas. Tiene más de 21 años de experiencia en diferentes ámbitos y sectores. Es participante en el diseño de la guía de excavaciones del Ministerio del Trabajo en Colombia, en mesas técnicas para el desarrollo de legislación como la Resolución 0491 de 2020 de espacios confinados de Mintrabajo y asistente en las Comisiones Nacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, de Telecomunicaciones y Construcción. Para nosotros es un gusto contar con su participación. Bienvenida. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias al Ministerio por este tipo de espacios. También el tema que vamos a abordar pues, ha sido en parte apoyo del arquitecto Luis Alberto Moreno, Mónica Guevara, Ruth Consuelo, que han sido pues, los coordinadores en los últimos años de estas tres comisiones, cada uno en su tema. Y pues vamos a hacer una exploración muy rápida de una situación que puede llamar la atención para algunos y para otros, pues de pronto la oportunidad para reflexionar, reorientar esfuerzos desde la academia, ahí habrá bastante expectativa desde la academia, y otros abordajes que requieren de pronto un enfoque de actores del sistema de riesgos laborales. Especialmente pues nos vamos a enfocar en una relación estrecha en esta ilustración que está acompañada de muchas fotografías de escenarios, es entre el sector construcción y telecomunicaciones especialmente. Pero al final pues también vamos a hacer un abordaje rápido en otro tipo de escenario que involucra el sector telecomunicaciones y sector eléctrico. Lo importante aquí de llamar la atención es que con el artículo 2246.24 del 1072 del 2015 y toda la tendencia normativa de las resoluciones específicas, especialmente en algunas tareas críticas como espacios confinados, trabajo en alturas, entre otras, se habla de la jerarquía de controles. Y aquí cabe anotar y hacer una salvedad, que el hecho de que yo aún no pueda eliminar, el hecho de que yo aún no pueda hacer sustitución, no me exime la responsabilidad en algún momento de tener evidencias claras el por qué no se ha hecho. Más de cara cuando ocurre un evento de alta severidad y de cara si nos llevan a un escenario fuerte como es un pleito legal, una responsabilidad civil por un accidente grave o fatal asociada a un tema de altura, un tema eléctrico o espacios confinados, que es más o menos lo que le pega el abordaje de hoy. Y el concepto del diseño, pues esto no es nuevo, existen en entidades internacionales, americanas y europeas, que vienen hace años apalancando este tema de la prevención a través del diseño. ¿Qué tiene que ver con la jerarquía de controles? Pues algunos opinan que es el paso previo o es el momento más completo para ciertos sectores como la construcción de influenciar todo lo que se viene a futuro en el mantenimiento y uso de las edificaciones, y aquí cabe la propiedad horizontal. Mientras sabemos dónde está el enfoque de diseño basado en la prevención del sector construcción, especialmente en lo que tiene que ver construcción vertical y edificación, mientras sabemos en qué andan ellos, pues sabemos que NAIOS y otras entidades americanas han venido trabajando este tema de la prevención a través del diseño. Y que ya no es una buena práctica, ni buenas intenciones, ni un favor que de pronto tengamos que dar a ciertos estamentos de la jerarquía de controles, porque es un tema ya legal. Es cuestión de tiempo que de pronto ya en estos pleitos legales por accidentes de alta severidad, pedirnos unos formatos, etcétera, o unos estándares mínimos, potencialmente podemos estar dándole mucha ventaja a que en unos años nos caigan por este lado, porque ya es un tema legal, no es un tema de academia, una buena práctica
eliminar, sustituir todo el discurso que tocaba tocar en la academia, pues se volvió una realidad y el tema es cómo estamos reaccionando ante eso. Porque no se trata de decir, es que el ingeniero dijo que no se puede eliminar. El día del problema uno pregunta, ¿y dónde está el ingeniero? No, el ingeniero ya se retiró de la empresa. Pobre empleador, dependiendo de ese tipo de evidencias. Entonces, hay entidades como la ANSI y la ASSP que han evolucionado, no solo en su nombre, sino que son más incluyentes a nosotros los profesionales de seguridad en el trabajo y siguen trabajando todo este tipo de normas, y una norma que nos puede servir para consultar, para empezar a adentrarnos en esta temática, en el sector construcción, telecomunicaciones, sector eléctrico, entre otros, especialmente el sector construcción. El ANSI ASSP Z590.3. Importante tomar nota, porque no vamos a alcanzar aquí pues en profundizar en ella, pero ver que ella aborda ese tema de peligro y riesgos laborales, habla del diseño, el rediseño, la reingeniería. No aplica solo en construcción, si lo llevamos al mundo industrial, manufactura, también aplica lo que es la reingeniería, el rediseño de procesos, la parte locativa. Si nos vamos a lo más casero, la propiedad horizontal, pues todo depende de lo locativo. Cuando nos visitan los prestadores de servicio, que ponen el internet, la televisión, nos visitan los de la parte de energía eléctrica, nos visitan los de las antenas y andan a veces sueltos por ahí, como Pedro por su casa, subiendo escotillas, caminando por cubiertas, sin protección perimetral, barandas, muros perimetrales y toda esa situación. La pregunta es, ¿cómo le va a seguir aportando el diseño de las edificaciones de cara a las nuevas generaciones, 10, 20 años? Porque lo que ya se hizo, se ha hecho bien en gran parte, pero hay muchas edificaciones que ya no hay vuelta atrás. Puede adecuar un acceso seguro a un cuarto de máquinas de ascensores, donde el coordinador de alturas de una empresa de ascensores, preocupado por el acceso de sus técnicos para hacerle mantenimiento al tema de ascensores del conjunto donde vivimos, que hay un problema de responsabilidad solidaria, y que toda esa experiencia que hablaban ahorita de la tercerización, todo ese tema de cooperativas, toda esa experiencia, hasta cuándo ese mundo de la edificación y la propiedad horizontal va a explorar qué relación tiene con ese control de contratistas. Un mal control de contratistas en términos de tareas de altura, espacios confinados, tanques, cuando ingresan a los conjuntos, más allá de que haya quedado bien diseñado el acceso a esos espacios por parte del sector construcción, más allá de eso es ese desconocimiento de pronto de los administradores, de esas asesorías de pronto en estándares mínimos. ¿Y cuándo van a profundizar? Hasta el día que ocurra algo puede llegar esa pregunta. Y entonces la prevención a través del diseño no es algo nuevo, pero en Colombia venimos hablando de la eliminación, sustitución, control de ingeniería. Se habla que entre más arriba trabaje, elimine y haga sustitución, más eficaz, pero no solamente en eso. No solamente es que, sino que baja la presión sobre la supervisión. En muchos momentos que se han investigado accidentes mortales y graves, uno ha observado que la supervisión en algunos ámbitos se ha descuidado. El carácter de la supervisión sea, tal vez por lo que decía la doctora que hablaba ahorita, que los tiempos han cambiado de cara a hacer ese control del trabajador y han cambiado en función de eso, pero ese carácter natural de un supervisor pues no se puede perder en su esencia, porque le van a reclamar. En las sentencias que vamos a ver al final, en un tema de alturas donde hay una cooperativa, hay todo un contexto ahí, una mezcla de muchas cosas que muchos sectores deberían ponerle atención. Es que los jueces dicen supervisión deficiente o ausencia de supervisión. ¿Qué es que el trabajador firmó? Pero se está descuidando ese nivel de supervisión. Eso es natural de hace muchos años. Y cuando se trabaja en la eliminación, en la fuente, barreras duras, que son otros sinónimos de esos tres, se le baja presión al trabajador, se deja trabajar al trabajador, viene a lo que viene a trabajar, no a estar pendiente de una cantidad de cosas. Eso aplica para ciertos sectores, eso aplica para ciertas etapas del proceso constructivo, eso aplica para ciertas actividades dentro de cada contexto. Se aplica, pero no todo tiene que ver del trabajador, no toda la atención puede estar en el trabajador. Cuando hacíamos parte de ARL en el área de siniestralidad, nos llegaba el muertico, nos llegaba con todo eso, con firmas de todas cosas, cursos de todos los cursos, nos llegaba el muerto, porque no siempre ese es el foco.
puede estar muy capacitado, pero si no hay eficacia en el control, en la fuente, eso que era teórico hace unos años, realmente lo hemos visto por la experiencia, que hay que tener cuidado y aumentar en el PHB a la planificación. La planificación, hacerla más realidad, seguirla fortaleciendo, seguirla apoyando, motivando al área técnica, a los ingenieros, a los proyectistas, a los arquitectos, ahí donde entra la academia. ¿Qué labor están haciendo? Me recuerdo en el ministerio que estuvimos en un evento iberoamericano hace 12 años, el Ministerio de Trabajo, en la Comisión de Construcción, se reunió todo Iberoamérica, todas las ARLs de Latinoamérica y todo ese contexto, lo que equivale a ARLs, y conocimos experiencias de Argentina, conocimos experiencias de Chile, donde se trabajaba todo esto de la seguridad salud en el trabajo, pero no con un curso de 50 horas virtual, porque ahí no es. El tema de los conceptos que van muy técnicos de la mano, que ya lo da una norma para que ese diseñador, ese arquitecto, ese proyectista sepa cuáles son los elementos críticos de gestión, porque mientras pasa por un curso de 50 horas virtual, cuando llega a lo técnico ya está cansado y ya la lectiva se le acabó. Entonces ahí toca ver las prioridades, a quién se le lleva qué conocimiento, no una escala de conocimiento, porque si hay que empezar en orden por toda la teoría y todo lo general, cuando ya los ingenieros llegan ahí ya están cansados. Y todo esto nos lleva a pensar en el ciclo de vida de las edificaciones. No solo es propiedad horizontal, las universidades. Todavía hay una falencia, ejemplo de las universidades. Uno llega a una universidad, a un auditorio, ve luces, ve fachadas, árboles. A veces entra uno a mismas universidades y hay contratistas haciendo trabajo en alturas y está lejos. Más de esto, más de la jerarquía de controles. Entonces ahí hay un compromiso, es a partir del ejemplo, la ingeniería meterle más mano al tema, y está todo el ciclo de vida de las edificaciones, donde tiene mayor trascendencia en sector construcción, la planificación. Para efectos de lo que estamos hablando aquí, nos saltamos la obra, porque la obra tiene otra connotación, tiene otros retos, y nos saltamos al uso. Cuando en ese edificio público, colegio, esa edificación que ya está en uso, ¿cómo fue pensado esos accesos? Ese mantenimiento que va a venir a hacer ese contratista. Puede haber un buen control de contratista desde el papel, puede haber un buen control de contratista por requisitos mínimos, pero si esa locación, ese diseño, no hay por dónde accesar a la cubierta, no hay por dónde caminar sobre la cubierta, no hay concepto sobre ese contratista de lo que es una zona de peligro, todo desde lo legal, pues ese control de contratista en el momento de un muerto, un grave, queda en evidencia que todavía le falta de pronto. Y la demolición pues no es un escenario muy cercano, pero la remodelación sí, el rediseño. Y la demolición no está tan lejana, ¿por qué? Porque se están demoliendo por el POT, demoliendo ciertas zonas para poder construir grandes edificios, y ahí viene un tema de demolición, pero digamos que hagámoslo primero. La demolición nos puede quedar un poco grande, pero entonces hagamos un tema del diseño y el mantenimiento. La vida útil de las edificaciones habla de un mantenimiento rutinario. Se cae por su peso la sociedad americana, pues define la vida útil de las edificaciones, habla de ese mantenimiento rutinario. ¿Quién lo va a hacer? Generalmente contratistas, pymes, en estándares mínimos, y le queda grande la 4272, le queda grande la 491, le queda grande la 5018, porque necesita tiempo para llegar allá. Pero la ley de la gravedad no espera. La ley de la gravedad, la física, la química, la termodinámica que hay alrededor de unos gases y unos vapores dentro de un tanque, toda esa física y ley de la gravedad que hay alrededor de hacer una tarea, así sea en una escalera tipo tijera, una plataforma elevadora de personas, eso no da tiempo de que cambie la cultura. Entonces, ¿cuál es el plan choque? El plan choque está haciendo es que cuando llega el problema, ahí sí se reacciona, pero los tiempos han cambiado. La responsabilidad civil está pegando muy duro y la responsabilidad solidaria pues está ahí pendiente de cara al contratante.
Y ahí están esos riesgos prioritarios versus los sistemas de trabajo. Entonces tenemos que, desde el área de seguridad en el trabajo, hablar ese lenguaje de la ingeniería, de los sistemas de trabajo, sector construcción, telecomunicaciones, enfocado primero en un tema más crítico como es alturas, espacios confinados, después el tema eléctrico. Todo rige alrededor de la instalación, puede ser un edificio, puede ser una torre del sector eléctrico, toda una red de torres del sector telecomunicaciones, toda la red de postes, toda esa interacción, pero vamos a enfocarnos cómo interactúa el sector telecomunicaciones, en parte porque se cree que es torres, en nuestros conjuntos residenciales, para que llegue el internet, para que llegue la televisión. ¿Y qué está pasando con ellos? Y los estamos dejando solos, ya los dejamos solos, ¿es grave la situación? ¿No es tan grave? Si yo no intervengo en el diseño, si el sector construcción no se involucra más, ¿cuál va a ser el legado? Porque es que hacer remodelación y acondicionamiento de instalaciones locativas, no solo, porque es que si fuera solo instalar anclajes que resistan 3.600 libras o lo que sea, pero es que es la distribución, distribuir estratégicamente esto en una cubierta, pensando en un trabajo en fachada, puede que solucione en algún escenario, pero es que el caminar por una cubierta, por recovecos del diseño, con claraboyas, sin rejas, puedo tener un accidente de alta severidad y ya ocurrió. Entonces el sector construcción está dejando esto, parte del sector construcción entrega esto y es chévere ir a recibir el apartamento, toda la cosa, 20 pisos, balcones, frío, una cantidad de componentes del diseño que uno cuando está muy metido en esos temas técnicos, pues uno dice, bueno, ¿y ahí qué? ¿Cuál es ¿Dónde están los conceptos? Sí los hay. Afortunadamente la nueva generación de diseñadores son muy sensibles a eso y se ven muchas cosas muy buenas, pero hay otras edificaciones que uno encuentra oportunidades de mejora. Ahí tenemos accesos, por ahí caminan, 7 pisos al vacío. Si se resbala, está lloviznando, no hay cómo, mientras da el brinquito a la escalera para subir a la cubierta, se resbala, un acrílico, 10 pisos hacia abajo. Ahí está el accidente fatal. Acceso a cuarto de máquinas y ascensores. ¿Dónde está el tema el control de que en propiedad horizontal se sea consciente que dejaron un manual para hacerle un mantenimiento a unas escaleras que un contratista del sector construcción hasta donde aseguró eso bien adentro en la pared? Y entonces el contratista, ¿qué? ¿A dónde comunica? Si no hay interlocutores, no hay unos caminos de comunicación. Y tener que abrir ese candado con una mano, porque con la otra hay que agarrarse de la escalera y con una mano meter la llave y abrirlo. Entonces hay un diseño, eso está en las alturas. Ese acceso a cuarto de máquina está por ahí a las alturas y el candado está allá. Entonces toca hacer que todo un posicionamiento, toda la experticia, un contratista de empresa de ascensores tiene que volverse experto como hace una persona en postes, porque tiene que subir, confiar que esa escalera le aguante, hacer un procedimiento de posicionamiento para poder abrir un candado. Entonces el desgaste que puede haber ahí. Si por ahí tendieron ese cable, ojalá sea un dron el que esté tendiendo cables. Pero si por ahí tendieron ese cable, seguramente será que un trabajador sin supervisión caminó por ahí, ¿qué le espera allá? Otro acrílico de otros 10 metros. Y no hay una rejilla. O sea, si el diseño no lo hizo, el que recibe el edificio, métale reja a eso, que de ahí no pasa. Es diferente caer ahí 1 metro a caer 10 pisos hacia abajo. Entonces es un tema del diseño, muy bonitos los techos, pero hay que pintarlos de verde, color rojo. Y para que las hojarascas no tapen todos los desagües, allá hay una malla. Alguien, un poquito con la cola hacia arriba, estuvo mirando hacia abajo 12 pisos para colocar esa malla que no se ve ahí, para proteger de las hojas y cosas. Y no hay línea de vida en el caballete. Entonces, ¿cómo hizo? Garantiza la supervisión. Y así por el estilo tenemos muchos, las canaletas por donde se hace el trabajo de fachada del sector telecomunicaciones. El sector telecomunicaciones se bota por las fachadas. Accesos a escotillas, instalación de escaleras pegadas,
accesos al borde de caída de 7 pisos. Fue el último huequito que quedó. No son todos, pero es una alarma para que pronto se estandarice desde la NSR 10, desde el mundo de la ingeniería, el Código de Construcción, se una con la Comisión del Sector Construcción y haya una iniciativa como la que ya se viene haciendo, que es analizando este tipo de cosas. Muros perimetrales, barbecues con muros de buena altura, ¿está bien? Menos de 1 metro se puede volver una trampa. El yo ver una barrera de 50 centímetros se puede volver una trampa porque se acerca a la persona y antes lo que puede volver es una palanca. Y eso se llama zona de peligro de caída persona. Termina cubiertas zonas donde las personas no ingresan, pero los contratistas que entonces la baranda quedó atrás, pero se desprotege la otra parte, el que le va a echar agua a las matas, el todero, termina estando en la zona de peligro que por ley es un peligro inminente y nadie puede caminar ahí si no hay barandas. Entonces el dueño del edificio puede ser una EPS, una caja de compensación, y un rezago en el diseño que los administradores de eso necesitarían muchos recursos para compensarlos. Entonces hay que hacer algo. Porque el contratista hace maromas por ahí con las cuerditas. Los que vienen a hacer estos mantenimientos en los hoteles y todo el vacío que haya. No es colocar una baranda, porque si coloca la baranda, pero está parado en el equipo, pasa por encima de la baranda. No es aplicar la norma tal cual como se interpreta para la industria. Cuando usted sale de la aplicación de una norma de alturas, por ejemplo, y lo saca a una aplicación más casera, edificios, propiedad horizontal, hoteles, etcétera, colegios, tiene que hacer unas adaptaciones bajo la filosofía de gestión del riesgo, no cumplir requisitos mínimos. Sector telecomunicaciones, en las cubiertas, pues tienen un tema de alquiler de antenas. ¿Quiénes llegan allá? ¿Cómo se asoman? ¿Cómo caminan? Ya viene el sector telecomunicaciones haciendo gestiones para compensar eso, pero nunca lo va a poder compensar del todo. Va a quedar un riesgo residual donde se puede ir el accidente mortal, porque a punta de administración de permisos de trabajo por un control administrativo sigue siendo un papel, pero la parte locativa es la realidad de cara a la ley de la gravedad. Entonces ahí el sector viene haciendo esfuerzos, pero no podemos dejar solo al sector. Vean, por ahí tienen que caminar, tienen que subir, tienen que tender cables, buscar anclajes, varillas para tirarse en la fachada, caminar, acostarse a 15 pisos. Nos tocó acostarnos porque había una ventisca y nos tocó acostarnos literal a hablar ahí porque el viento pegaba duro. Es que el que nunca se ha subido a una cubierta de esas, 15, 20 pisos, pues no sabe lo que es el viento a esa altura. Y facilito se puede enredar un trabajador que está en la zona de peligro y no hay de dónde conectarse. Todas estas puntas salientes, el contratista, el prestador de servicio que se bota por la fachada, está cargando un kit para proteger esas puntas salientes. No hay que esperar que ocurran cosas feas, porque sí han ocurrido, lo que pasa es que no se publican. Cuando ya tengo que aplicar el rediseño, hice el edificio, después se me dio la oportunidad de arrendar la torre y tengo que hacer remodelaciones, ¿es viable o no es viable? ¿Quiénes participan en esas decisiones? Entonces empieza uno a encontrar ese tipo de cosas, porque viene el tema de seguridad pública. Un trabajador sin supervisión, ahí poco borde placa, en el momento que él se sube hacia allá 1 metro de altura del muro, en el momento que él abandona el piso, pues ya puede pasar por encima del muro. Y se pueden hacer diagramas para entender un poco la situación, y en propiedad horizontal pues tendrán que seguir supliendo todas esas administración de contratistas, todo ese tema de cuadrillas especializadas, o el darle trabajador al señor, no, es que pobrecito, hay que darle trabajo. Sí, todo el mundo tiene derecho al trabajo, pero hay unas tareas críticas que merecen unas competencias, merecen unas experticias y equipos para poder sortear los escenarios que tiene que encontrarse para lo que de pronto pues no hay. Allá hay una salida para poder salir a la escotilla, imaginen un rescate. ¿Cómo se hace un rescate para devolver a alguien por un hueco de esos? Escotilla, y muy cercano, con una improvisación de accesos para ir a hacerle un lavado a unos tanques. Más allá de preocuparse por el espacio confinado, primero puede estar la caída.
para no hablar de posibles amputaciones al abrir esas tapas súper pesadas sin un sistema de amortiguación, donde cuando uno sube a las cubiertas y se descuida, se le va la tapa para el lado contrario, tremendo totazo que lo asusta a uno, o si se le devuelve le puede atrapar pues la mano. Todo esto es una pequeña muestra. Y ya para el sector construcción, el sector eléctrico, pues todas las distancias de seguridad, toda la cercanía del sector telecomunicaciones se viene evaluando. El sector eléctrico le ha metido ganas a eso desde la comisión, como operadores que son expertos en tema eléctrico, el compartir el poste, los del mundo de telecomunicaciones, telemáticos que se acercan a esa red de baja, con unas prácticas donde hay que controlarlas, porque una sola actuación indebida de un trabajador sin supervisión puede romper esa distancia de seguridad que de pronto la puede cumplir y tener un accidente. Y podemos ver pues todo este sector jugando ahí cerca, trabajando ahí cerca el sector eléctrico y cerca el sector construcción. Entonces los apantallamientos, todo ese apoyo del operador del sector eléctrico a esas asesorías de las obras, hacer unas campañas para que la obra pequeña también proteja con apantallamientos el borde de la obra, no esperar que el muertico llegue al pueblo, sino que pues si es una obra grande hay gestión, pero si es una obra pequeña queda la duda porque a veces todavía hay accidentes mortales por distancias de seguridad, porque no siempre puede cumplir la distancia de seguridad. Entonces toca entrar a hacer una barrera y se debe garantizar. Y listo, y los accesos, líneas de vía, todo este reto. Sector Torres, pues vienen tomando la iniciativa para evitar hacer excavaciones, para no agregarle un problema al sector eléctrico, el sector Torres. Entonces, por pilotes, hay ingenieros tomando esa iniciativa, hay contratistas del sector trabajando en hacer zapatas de torres para evitar accidentes en excavaciones. Tema de pilotajes, todo no se puede, pero eso es diseño, eso es cambiar el proceso, cambiar la forma de hacer las cosas. Y no vamos a alcanzar de hablar de espacios confinados, porque llegó la 491 y está cambiando la forma de hacer negocios. Estas normas están cambiando la forma de hacer negocios, porque después de que hay un problema es que se rediseña toda la gestión. El tema de anclajes llegó pidiéndole al sector construcción, muy alerta al sector construcción con estos artículos. El tema de los anclajes, el sector construcción, puede que no sea suficiente. Si se interpreta por lo bajo, no es suficiente. Si se interpreta por lo alto, da suficiente motivación para que la NSR 10 se acerque a la comisión del sector construcción y empezar a trabajar el otro año en cómo se va a capitalizar eso, en no dejarlo pasar 10 años. Da pecado tener que conectarse a varillas con desconfianza, firmar un permiso de alturas sin saber si eso aguanta, sin saber quién instaló eso, quién responde por esa varilla. Y el sector telecomunicaciones se hace esa pregunta también. ¿Su contratista se conecta a esas varillas? ¿Y a son de qué se conecta? Y tienen que empezar a improvisar haciendo repartición de cargas cuando no saben hacer repartición de cargas, porque el curso avanzado de pronto no llegó hasta allá, de alturas. Y todos los costos que vienen en certificación de anclajes. Entonces ahí están todos estos direccionamientos, todas estas imágenes, y no olvidemos la responsabilidad civil que está ahí. Y esta sentencia, tomen nota, que habla muy parecido a lo que estaban hablando para terminar, expediente 40457, le puede servir a todo el mundo de la industria de la propiedad horizontal como una alarma. Muchas gracias, que Dios los bendiga. Ingeniero Carlos Vidal, muchísimas gracias por su intervención.